materias primas y lo que va a generar una situación de inseguridad alimentaria para una parte muy importante de la población. Estamos hablando de lo que genera a nivel global un conflicto de este tipo y las dudas que está dejando la posibilidad de que haya un acuerdo serio entre Estados Unidos e Irán en este contexto. Y la pregunta es si esto se encamina hacia algún tipo de solución que hasta ahora parece lejana, ¿no? Se lo preguntamos a Ilan Bosnic, que es analista internacional y que nos puede situar, bueno, ¿qué se espera frente a esta decisión en las próximas horas y los próximos días? ¿Qué tal, Ilan? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Evidentemente el tiempo está jugando en contra de Irán. Yo te diría que este bloqueo impuesto por Estados Unidos está pegándole mucho más fuerte de lo que realmente se está comunicando, porque Irán en este momento no solamente llegó muy débil económicamente, sino que cada día que pasa, que no puede exportar petróleo, que no puede exportar ningún material en su, te diría, más de el 70 u 80% de producción del PBI, está agudizando una crisis severa donde la gente ya no tiene agua, que esto era una situación previa a la guerra, la gente perdió su moneda porque hoy nuevamente el rial tocó un nuevo histórico hacia abajo en referencia al dólar y además de todo esto están sufriendo una severa crisis energética. Entonces, el bloqueo estadounidense está llevando al colapso iraní. Y la pregunta es si el liderazgo iraní va a ser un liderazgo que trate de negociar antes de que la situación parezca bastante irreversible y el daño sea aún mayor, o si va a primar, yo te diría, una visión mucho más fatalista, que es la que tienen los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán, que son quienes están gobernando en este momento. Entonces, los que están apurados por lograr un acuerdo, yo te diría en este momento, es mucho más Irán que Estados Unidos. Estados Unidos sigue proveyendo petróleo en este momento al mundo y lo está haciendo a un valor muy alto. Recordemos que el precio del barril de petróleo está en estos momentos por arriba de los $100 y sigue haciendo ganancia con cada uno de los barcos que están yendo a cargar su petróleo a los Estados Unidos. Por lo tanto, yo diría que para resolver esta situación tiene que haber una propuesta seria por parte de Irán para poder sentarse a negociar directa o indirectamente, ya sea con Pakistán como negociador, que fue evidentemente el actor regional que pudo sentar en la mesa a ambas dirigencias, y en base a eso tratar de lograr un acuerdo que le ponga fin a este conflicto mundial, diríamos. Ahora, la decisión de Emiratos Árabes de salir de la OPEP es una reorganización estratégica. ¿A quién favorece, a quién perjudica y en cuánto tiempo? Yo te diría que esto va a favorecer sin lugar a dudas al mundo. Esto explica también una crisis regional que está viviendo el mundo árabe puertas para adentro. Entendamos que la OPEP es la organización que exporta más o menos el 35% del petróleo a nivel mundial. Dentro del liderazgo de la OPEP, Emiratos Árabes Unidos es quizás el tercer exportador de petróleo. Más o menos un 12% de lo que la OPEP exporta lo hace Emiratos Árabes, y Emiratos Árabes es proveedor de más o menos entre el 4 y el 5% del petróleo a nivel mundial. Ahora, lo más interesante es que la OPEP marca un límite, porque están no solamente Arabia Saudita, Emiratos Árabes, los países del Golfo e Irán, sino que lo interesante es que la OPEP marca un límite de cuánto petróleo se puede llegar a exportar, y cuando Emiratos Árabes decide salir de la OPEP, esto le va a permitir exportar mayor cantidad de petróleo, y si entendemos que la ley de la economía es a mayor oferta va a bajar el precio, esto debería favorecer a todo el mundo. Y no nos olvidemos de que Emiratos Árabes tiene el oleoducto de Furshaya, que es un oleoducto que no tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. Y la geografía lo acompaña, digamos, a Emiratos Árabes. Exactamente. Ahora, la realidad es que la salida que se va a formalizar a partir del 1 de mayo no quiere decir que Emiratos Árabes va a empezar a producir 2 millones o 3 millones de barriles de petróleo por día, porque tiene que construir una infraestructura. Pero esto también es un mensaje al futuro. Justo los Emiratos Árabes Unidos, particularmente en esta guerra con Irán, fue de los países más atacados. Más de 2.800 entre misiles y drones fueron lanzados, y la realidad es que le causaron un daño importante también a su infraestructura económica y también, por supuesto, a su infraestructura petrolera, pero esto responde también a un problema interno que tiene con Arabia Saudita dentro del liderazgo en el mundo árabe,
no solamente por la cuestión de Yemen, que por ahí fue el detonante de este vínculo entre ambas naciones, sino que también estamos hablando de que ambos se tratan de posicionar como un hub económico en el Medio Oriente, buscan atraer inversiones, buscan atraer turismo y están en una competencia. Entonces, yo te diría que es en este momento lo que está pasando en Medio Oriente, vemos que hay una alianza con competencia interna muy fuerte, donde en este momento está prevaleciendo la competencia entre Emiratos Árabes y Arabia Saudita por sobre otros intereses comunes en la región. Ilan, y para cerrar, vos decías que seguramente ahora el más ahogado empieza a ser Irán en términos económicos. Lo que no queda claro es si este ahogamiento económico finalmente va a terminar por provocar un cambio de régimen, que era el objetivo que se había planteado el presidente Trump. De hecho, lo que se ha visto también es que una parte muy importante de la población todavía sostiene al régimen de los ayatolás, que en términos militares, de seguridad, está en manos de la Guardia Revolucionaria. Pareciera que eso se fortalece ante la llegada de un enemigo. Hay que entender lo siguiente: cambio de régimen, de cierta manera, ya hubo cuando desde el minuto 1 Ali Khamenei y la cúpula militar y dirigencial de Irán fue eliminado. Quienes tomaron el poder en este momento y quienes están comandando no solamente el poder, sino te diría también la economía, porque entre un 50 y un 70% de la economía lo manejan los cuerpos de la Guardia Revolucionaria, son en este momento quienes están llevando adelante la toma de decisiones en Irán. La pregunta es si puede surgir una figura dentro del actual régimen que sea mucho más negociadora, pero eso no quiere decir que vaya a dejar varias de las ideas que vienen, digamos, pensando, siendo parte del régimen. En este momento la respuesta es Mohammad Ghalibaf, que es el presidente del Parlamento iraní, Araghchi, que es el ministro de Exteriores de Irán. Estas dos figuras más, la del presidente civil, electo de manera fraudulenta, pero presidente al fin, Masoud Pezeshkian, serían supuestamente las tres personas que no solamente lideraron las negociaciones con los Estados Unidos, sino quienes estarían tratando de contrarrestar el poderío de la Guardia Revolucionaria. Recordemos que la revolución islámica en Irán en este momento cuenta con un apoyo de un 20 o 30%. Lo que pasa es que el 70% de la gente que salió claramente a manifestarse de manera contundente el 8 de enero en adelante, en este momento tiene miedo de salir. Sí, claro. No tiene, te diría, medios para poder salir a protestar y marcar su descontento con el actual gobierno, que es una feroz y atroz dictadura. Entonces, hay una división interna, no solamente en el liderazgo, sino también en el apoyo al liderazgo, y yo creo que esta cuestión va a tardar mucho más tiempo en resolverse. Sin embargo, yo creo que estas negociaciones pueden empoderar a un liderazgo de transición, porque es para mí inevitable la caída del régimen en cuanto al colapso, no solamente por el apoyo popular, sino por la delicada situación económica y la fragilidad que presenta en este momento Irán para seguir consolidándose como se venía consolidando hasta el inicio de este conflicto. Bien. Bueno, impresionante, ¿no? Gracias, Ilan, por ayornarnos, ¿no? Una decisión regional que tiene un impacto internacional. Sí, absolutamente. Vamos a volver al Congreso de la Nación. Tiene novedades Alan Zurita.